Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar un día más con nuestra lectura y recordamos que nos habíamos quedado en el capítulo 4, las ilusiones del ego, en la sección 2, el ego y la falsa autonomía, y comenzamos con el párrafo 1. Nos dice: es razonable preguntarse ¿cómo pudo la mente haber inventado al ego? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, pero a ver, cómo ha podido la mente inventar todo este programa, todo este sistema de pensamiento, ¿no? Dice, de hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado. Siempre decimos, ¿cómo pudo la mente en aquel instante en el que aceptó la idea, ¿no?, de querer experimentar otra cosa que no fuera lo que había sido siempre, que no fuera el amor y el cielo, el estado de cielo? Pues siempre pensamos que fue en el pasado, ¿no? Como si en algún momento del pasado, de hace pues miles de años, pues la mente aceptó esa idea de haberse separado y dice que la pregunta es la mejor que nos podemos hacer, pero no en base a creer que fue en una vez en el pasado. Pues no tiene sentido, porque si ahora en este instante no siguiéramos aceptando la idea de separación, se terminaría igual. O sea que el problema no es que fue hace tiempo, el problema es que está siendo cada instante, está siendo el instante en el que la mente acepta, inventa y acepta la idea y la sostiene en la mente como verdadera, la idea de haberse separado de la fuente. Porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Lo que he dicho, cualquier instante es el instante que se necesita para terminar con esa creencia, con esa historia. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. Para entender el conocimiento no necesitamos darnos ejemplos para su entendimiento. El conocimiento o se tiene o no se tiene. Y si se tiene, no tiene manera de explicarlo, simplemente lo tienes. Dice, la percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto es concreta. La percepción siempre va a lo concreto, ¿no? Separa las demás cosas y se fija en algo concreto, y eso es lo que percibe. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismos, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. No solo nos creemos conocernos a nosotros mismos mediante el personaje que creemos ser, yo soy así, yo siempre actúo de esta manera, yo soy espontáneo, yo soy de esto, no solo nos creemos conocer a nosotros, sino que además inventamos igualmente un personaje para cada persona que conocemos. Nuestra madre, inventamos el personaje de nuestra madre y creemos conocerla, sin darnos cuenta que aquello que creemos de esa persona, de ese personaje, se lo estamos poniendo nosotros. Nada tiene que ver con la realidad. Por eso cada persona es distinta para los demás que le rodean según el personaje que fabrica, ¿no?
porque cada personaje que inventamos para los demás lo hemos inventado nosotros. Sin embargo, estamos convencidísimos de que lo conozco, y es que yo conozco perfectamente a esa persona y sé cómo es realmente, ¿no? Dice, su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. El inalterable es la fuente que nos crea verdaderamente, que nos da vida, y es inalterable, no cambia. Y dice que los personajes, pues como no han sido creados por el inalterable, pues cambian totalmente a cada instante, ¿no? Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Es igual, tanto lo cambiamos cuando simplemente es una ilusión mental sobre alguien, como cuando ese alguien estamos actuando físicamente, o sea, nos acercamos en la forma. Es lo mismo, todo sigue siendo ilusión mental, porque yo estoy percibiendo de la otra forma, estoy percibiendo la imagen mental que me he hecho de esa persona, de ese personaje, ¿no? Y tanto siempre es mental. Dice, pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Este es el mejor ejemplo para comprender, ¿no? Que tanto cuando me imagino una persona que conozco y me imagino cómo es, cómo pensará, cómo actuará en cada situación, como cuando estoy viviendo una aparente realidad física con esa persona, sigo imaginando cómo es esa persona, y eso es lo que hace que fácilmente comprendamos que todo está en nuestra mente, todo es ilusión, todo es producto de la imagen que creamos en base a los pensamientos que mantenemos como reales, ¿no? En el párrafo 3 continúa, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Si observamos nuestro estado mental, nos damos cuenta fácilmente de cómo fue inventado el ego, porque a la mínima que observamos nuestra mente, nos damos cuenta de la conversación que continuamente estamos inventando. Estamos inventando lo que puede ocurrir mañana, estamos inventando aquello que creímos que ocurrió, pero que lo estamos inventando ahora, estamos inventando cómo se siente alguien o cómo me siento yo. Continuamente estamos inventando. Y dice, nada más que te fijes en tu estado mental, te das cuenta de cómo se originó el ego, porque cómo se sigue originando a cada instante, reafirmándose la idea de que el personaje es real, de que este mundo ilusorio es real, ¿no? Dice, cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. En el momento en que aceptas los pensamientos, estás negando el conocimiento. Y eso es lo que realmente ocurre. Solo hay que reconocerlo, observar la mente y darse cuenta.
En cuanto observas la mente, la dejas ir, te das cuenta de que todo lo que te cuenta no es real, no existe, simplemente es un contenido al que le das atención, existencia. En cuanto abandonas esa charlatanería, te das cuenta y que en el silencio es donde realmente está la presencia, el conocimiento de quién verdaderamente eres. Y cómo lo niegas cada instante que vuelves a dar cobertura o dar crédito al contenido de la mente, estás negando lo que realmente eres, lo que realmente es conocimiento. Si eso ocurre en el presente, en cuanto te observas un poco en la mente, te das cuenta que eso es lo que verdaderamente está ocurriendo en el presente. Dice, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Cuando observas y te das cuenta de que eso es lo que realmente ocurre, cómo tú eliges a cada instante olvidarte de quién eres y dar crédito y credibilidad a la idea de quién eres, que no es lo que eres, no te sorprende ya, no piensas que es que ocurrió una vez, sino te das cuenta de que ese proceso no ocurrió en el tiempo, que no es tal, sino que ocurre en el único instante, que es el que existe. Cada instante es en el que tú eliges que siga ocurriendo. Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Lo que ocurre es que no lo atendemos, no lo observamos. Hemos aprendido a huir de ello para no darnos cuenta, para no ser conscientes, y no lo atendemos. Por eso, cuando decides atenderlo, te sorprende, aunque sea algo que ocurre tan usualmente, ¿no? Dice, no olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así. La mente no tiene por qué operar así. Le hemos acostumbrado o hemos aceptado el hecho de que la mente está siempre llena de pensamientos, siempre llena de contenido, y creemos que no hay otra manera de permanecer observando la mente si no es viendo contenido, viendo pensamientos. Y dice que no olvides que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que los consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. Por eso nosotros no repudiamos ni dejamos a un lado los pensamientos que vienen sobre nuestro yo ego, nuestro yo personal, porque lo creemos parte de nosotros, creemos en ello, creemos que es real, que soy yo, por lo tanto no puedo repudiarlo. Hasta que no comprendo que no es real y que entonces estoy preparada para soltarlo, pues mientras crea que soy yo verdaderamente, no podré repudiarlo. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad.
Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. No es tanto observar cómo reaccionamos defendiéndonos, sintiéndonos ofendidos, sintiéndonos atacados. No es tanto observar cómo reaccionamos, sino observar que realmente reaccionamos porque creemos en ello. Observar la creencia en ello. Ahí es donde podemos hacer la diferencia, donde podemos hacer cambios en la creencia, no en las reacciones. Lo hemos dicho muchas veces, hemos visto que donde únicamente se pueden cambiar es en los pensamientos, ¿no? Observar cómo los pensamientos son los que me llevan a tener una emoción y a tener una reacción. Por lo tanto, los pensamientos son aquello en lo que yo puedo observar y puedo cambiar. Creer es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, mientras sigas interpretando y no teniendo seguridad de quién te originó, de quién es tu autoría, pues vas a seguir con interpretaciones, seguirán siendo desde el punto de vista del ego, porque primero hay que, como he dicho, ir a la creencia y cambiarla, pues si reacciono de esa manera es porque mi creencia es que soy real, soy el ego, no soy ese personaje al que tengo que defender. Por lo tanto, eso me muestra que sigo creyendo en lo que no es real. Dice, cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Cuando la creencia haya sido cambiada, porque la creencia sea la de que realmente lo único que existe es Dios y sus creaciones son sus hijos y su hijo, la conciencia, es la única realidad. Cuando la creencia haya cambiado, dice que entonces será cuando el aprendizaje sea innecesario porque se conocerá a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Aceptar por lo menos de que hay otra manera, otra forma de percibir. Si se percibe, no es real, porque la percepción no es del espíritu, es del ego. Pero lo que el ego puede llegar a lo máximo es aceptar que tiene que haber otra forma de percibir, ¿no? De percibir este mundo y de percibir el personaje, ¿no? Y dice, es la creencia más sublime de la que es capaz el pensamiento del ego, ¿no? Aceptar de que esto que percibo es un efecto de mis creencias y tiene que haber otra percepción si hay otras creencias. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Vamos al párrafo 5. Dice, socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Claro, desde el ego se percibe como un proceso peligroso, doloroso, ¿no? Porque
entraña la idea de desaparecer. Se me había hecho un lío. De desaparecer, ¿no? De dejar de existir. Dice, socavar el pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. O sea que cuando el ego es atacado, es ofendido, dañado por algún otro ego, esto se vive, no puede ser de otra manera que sentir dolor porque creemos que no está ocurriendo lo que queremos que ocurra, lo que merecemos, ¿no? Es como el amor propio del ego, ¿no? Que quiere que todo le salga como son sus expectativas, ¿no? Y dice que no hay nada más lejos de la realidad que el sentir dolor cuando el ego es dañado, ¿no? Pero que en ese sentido seguimos siendo como niños, puesto que igual que a un niño le duele o le molesta que le quites un cuchillo porque se puede dañar, pero él coge un berrinche porque es algo que él quiere tener, pues es lo mismo, ¿no? Para el ego puede ser una ofensa muy dolorosa cuando porque nos estamos identificando con que somos eso, ¿no? Y no concuerda con las expectativas de ese personaje. Pero si nos pudiéramos poner en el ser que somos, identificarnos con el ser verdadero que somos, pues maduraríamos, nos daríamos cuenta de que es una gran oportunidad darnos cuenta de que todavía eso que me está doliendo le está doliendo al personaje que creía ser. Por lo tanto, eso es una bendición, darme cuenta de que todavía estoy aceptando esa creencia en el ego, ¿no? Y que por eso, si me duele, es que hay identificación. No hay realidad, sino identificación con la no realidad. Dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. Todavía somos unos bebés cuando algo que se nos tuerce en este sueño, pues yo quería conseguir una entrada para un concierto y ahora pues se han vendido todas y me enfado y estoy triste y me estoy comportando como un bebé porque al no responder a las expectativas del ego creo que es algo que me perjudica, algo malo. Es como un niño que no le han hecho el capricho y se pone en una rabieta, ¿no? Cuando en realidad es lo mejor, a lo mejor es lo mejor que me podía pasar, ¿no? No poder ir a ese concierto. Pero claro, para eso tiene que estar esa madurez y ese sentido de darme cuenta de que yo desde el ego no puedo tener todos los datos, yo no puedo saber lo que es mejor o peor, por lo tanto, nada de lo que ocurra puede contradecir, puede perjudicarme, puesto que yo no sé lo que es mejor para el personaje. Para el personaje sí, pero para el ser que soy, ¿no? No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Claro, estamos totalmente equivocados con el verdadero instinto de conservación, porque está pensado y está para defender una idea que no es real, un personaje que no existe
y que es un mundo limitado, ¿no? A que ese personaje viva las experiencias que desea sin saber si eso es bueno o es malo, o es lo que mejor le podría venir para su crecimiento, ¿no? Para su experiencia. Dice, sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son necesariamente inseparables. Lo reconozcas o no, has acordado cooperar con este sueño, no para que se haga realidad el sueño del personaje, sino para que la mente que sueña despierte y pueda sanar la idea de haberse separado en algún momento. Para eso es lo que has acordado, ¿no? Dice, incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. O sea, el desenlace final, que es el que la mente despierte, que te des cuenta de que es un sueño, que el personaje no existe y no es real, por lo tanto no hay nada que defender, no hay nada que buscar, no hay nada que realizar para el personaje, pues dice que ten paciencia, pero ese desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Para el ser caritativo es que cuanto más das, más recibes, porque la fuente es inagotable del ser, del amor que eres. Por lo tanto, ser caritativo es no parar de recibir y no parar de dar para que la función que tienes se realice, ¿no? Para el ego, cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor. Cuando se asocia el hecho de dar con el sacrificio, con la idea de que tengo que ser bueno para ganarme el cielo, tengo que sacrificarme por los demás porque así es como Dios se sacrifica por nosotros y es lo que espera de nosotros. Todo eso, cuando entra la idea de sacrificio en el acto de dar, de ser caritativo, solamente das para recibir, o sea que es desde el ego, porque solamente el sacrificio conlleva alguna ganancia, si no, no sería sacrificio. Tengo que hacer esto porque eso me repercutirá de alguna manera, me dará algo, sea paz, sea tranquilidad, sea el cielo, sea cualquier cosa, ¿no? Y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, porque es la creencia que le dio origen.
O sea, el ego tiene su origen en la creencia en la separación, en la escasez, en creer. Si me he separado, me falta algo que tenía antes y que ahora tengo que compensar con algo. Tengo que llenar ese hueco, ¿no? Con algo. Por lo tanto, el ego es el fruto de la idea de falta, de escasez, ¿no? Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. En el momento en que se hizo consciente de la idea de haberse separado, necesitó sentir que era algo, alguien, tener una identidad. Ese es el principio del ego, tener una identidad. Y para que esa identidad pueda vivirse como real, necesito testigos de esa idea, ¿no? De ser real. Por eso necesito otros cuerpos que sostengan mi necesidad de sentirme real, de sentirme alguien. Porque no puedo aceptar el vacío de no tener existencia, y porque ese vacío lo vivo como escasez, como falta de existencia, ¿no? Ese es el principio y el origen del ego, ¿no? De la creencia en la escasez. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Ese es el amor propio, ¿no? La tensión que la mente vive, como que tener que estar defendiéndose porque puede ser atacado su existencia, su realidad. Por lo tanto, amarme a mí mismo es estar atento de cualquier peligro que haya en el mundo, ¿no? Que me pueda atacar y me pueda demostrar mi inexistencia. Dice, el ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Caridad es ver a todo el mundo lo mismo que tú. Por lo tanto, como él no puede entender la igualdad, puesto que se basa en la creencia de ser especial, de ser diferente al resto de cuerpos, pues no puede ser, le es imposible la igualdad. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta, para no sentir la escasez. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Obtuvo la sensación de ser algo cuando inventó el pensamiento de yo soy esto, este cuerpo, pues ahí obtuvo, o sea, ahí surgió el reconocimiento de que necesita estar obteniendo para ser algo, ¿no? Para ser alguien. Los apetitos son mecanismos para obtener. Por eso la mente siempre tiene apetito, siempre tiene pensamientos, siempre tiene que sostener ideas, pensamientos,
no puede dejar un hueco, un vacío, porque su apetito de obtener identidad, obtener seguridad en que existe, en que es real, pues esto es el mecanismo que hemos fabricado en nuestra mente para llenar todos los instantes, para que no haya vacíos en la mente que pueda crearnos un peligro con nuestra existencia. Dice que los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Igual las necesidades espirituales, ¿no? El querer comprender, el querer llegar a la verdad, el saber, el tener más conocimientos, todos esos apetitos son igualmente estrategias, mecanismos que el ego ha inventado para obtener seguridad, obtener existencia, como he dicho. Dice, el origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. O sea que los apetitos corporales nos parecen que son físicos, ¿no? Que es el cuerpo el que nos pide comer, el que nos pide relajarnos, el que nos pide beber, el que nos pide que nos abracen, sentirnos. Parece que es el cuerpo, ¿no? Pero es absolutamente la mente la que origina todos esos apetitos, porque dice que está completamente confundida, está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Está confundida porque le está dando al cuerpo un valor o una autonomía que el cuerpo es imposible que tenga, porque el cuerpo no es nada más que el efecto de un pensamiento en la mente, es la proyección de una creencia en la mente que me permite experimentar en el cuerpo todo lo que la mente proyecta en él, todo lo que la mente rechaza como en parte de como la mente y lo quiere proyectar en la forma, ¿no? Como que es la forma lo que le da realidad. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. O sea que el ego es la creencia de la mente de que se vale por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Son inútiles porque el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. El espíritu no se identifica con ninguna forma, con ningún pensamiento de la mente errada. Por lo tanto, no es consciente de que exista, de que creamos en su existencia. Dice, aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. En definitiva, el ego sí que se percibe en peligro, se percibe como algo que
necesita estar reafirmándose en su existencia, porque si no, no existe, no es real, y eso lo percibe, ¿no? Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. El párrafo 9 nos dice: los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por lograr su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Lo vamos a dejar ahí porque estamos ya en bastantes minutos y nos vamos a quedar en el párrafo 10 del capítulo 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues que paséis un día estupendo y gracias de nuevo, gracias por vuestra atención y por vuestra compañía siempre. Hasta pronto.